Está usted escuchando Magna Estéreo, transmitiendo desde Envigado en los 97.6 FM. Magna Estéreo. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bienvenidos a la Lección Divina. Qué rico que nos acompañan. Hoy tenemos un texto muy lindo que nos ofrece la liturgia de hoy para volver a coger el ritmo después de Pascua. Recuerden que estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. ¿Por qué vamos tan adelante? Porque acuérdense que este tiempo empieza a contar o a correr antes de la Cuaresma. Se interrumpe con la Cuaresma y con la Pascua y volvemos a retomarlo. O sea, llevamos 8 semanas. Antes de la Cuaresma empezamos entonces la 9ª semana del tiempo ordinario. Bueno, los invito para que busquemos el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio que nos aparece en la Escritura. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, del 13 al 17. Capítulo 12, del 13 al 17. Y yo quiero invitar a todos los amigos de la Lección Divina, a todos los amigos que nos siguen fielmente, que hoy nos escriban. No se quede sin escribirnos. Si no alcanzamos a leer su mensaje, tranquilos, que de todas maneras, si no lo leemos al aire, lo leemos después del programa. Pero qué rico que ustedes estén ahí, que nosotros sepamos que nos están escuchando, que están reflexionando sobre la palabra, porque Dios tiene un mensaje. Padre, Dios no me escucha, o Dios no me habla, o yo no siento a Dios. Tal vez es que no le escuchamos. Entonces vamos a escucharlo hoy a través de esta palabra. Marcos 12, 13, 17. O ustedes pueden buscar en internet, en el buscador que ustedes tengan, el Evangelio de hoy, o pueden buscar una aplicación donde estén las lecturas diarias. Entonces no hay excusa. Y tener un cuaderno para apuntar, para escribir. Tenemos un Evangelio muy diciente. Bueno, vamos a pedir todos al Espíritu Santo su luz, que Él nos acompañe esta tarde. Ven, Espíritu Santo, aliéntanos, danos fuerzas, danos paz interior, ayúdanos a escuchar, a comprender con atención tu palabra. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Ven y alumbra nuestras mentes y corazones. Si nos querés seguir a través de Facebook, nos puedes buscar como emisora Magna Estéreo Envigado. Emisora Magna Estéreo Envigado, y ahí mismo van a encontrar el live que estamos haciendo. Estamos en vivo en Facebook, entonces para que nos sigan, qué rico que nos puedan seguir. Bueno, vamos a leer el texto de hoy. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César.
Entonces les respondió: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, qué lindo este evangelio, sobre todo porque es muy diciente y tenemos muchos elementos que para nosotros pueden ser desconocidos, pero que hemos escuchado muchas veces. Personajes como los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos, muchos personajes hoy. Y si usted sabe de alguno de esos personajes, si usted quiere hablarnos, 312-279-0170, un evangelio muy diciente hoy. Sonia Esperanza, que madruga con nosotros a la Lección Divina, bueno, nos dice que el versículo que le llamó la atención es: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un abrazo, Sonia Esperanza, de San Pío X. Bueno, Sonia, gracias. Otro personaje, el César. Entonces, acordémonos que el territorio palestino era dominado por los romanos, y los romanos tenían un emperador, era el Imperio Romano, y tenían un emperador. Entonces ese emperador era llamado César Augusto, Tiberio o cualquiera que hubiera sido emperador, era llamado César. Y la imagen del César estaba plasmada en las monedas, en los denarios. Aquí tendríamos que entrar en otra cuestión, que es un denario. Un denario es una moneda imperial del Imperio Romano. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque existe la moneda del Imperio o de los griegos, pues puede ser que es la dracma. Pero en la moneda del Imperio Romano estaba la inscripción César, emperador divino, y la imagen del César. Entonces era un denario, y ese era el impuesto que se le cobraba a las personas. ¿Cuánto era un denario? Era el salario de un día de trabajo, no un día de 8 horas como en Colombia, ni un día de 6 horas como en otros lugares del mundo, un día de 12 horas de trabajo. Entonces ese día de trabajo valía un denario. Y ahí lo que nos dice Gloria: den al César lo que es del César, es decir, paguen el impuesto al imperio, que eso le pertenece al imperio. Padre, a mí todo el texto me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la intención de hacerlo caer en tentación, claro, de engañarlo, y después de que se encontraron con él, el encuentro con Jesús es tan maravilloso que ellos mismos, que tenían mala intención en su corazón, se maravillaron. Se quedaron admirados, claro. Miren cómo empieza el texto. Los sumos sacerdotes, acuérdense que los sumos sacerdotes eran los representantes de la religión judía, ¿no? Los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Pues el mismo nombre los dicen, ellos transcribían o escribían la ley, ¿cierto? O copiaban, digámoslo así, la ley. Algunos eran consejeros del emperador, bueno, cosas como esas funciones. Los ancianos, personas notables del pueblo, de familias reconocidas, y ellos querían, acuérdense que hay una pugna constante entre Jesús y esos personajes, y le envían a los fariseos. Los fariseos son como los representantes de la patria, son los que saben también de la ley, y unos partidarios de Herodes, o de herodianos pueden encontrar en otras traducciones. Herodes era el tetrarca. Acuérdense que existió un gran rey Herodes el Grande, pero este Herodes que nos habla acá no es Herodes el Grande, es Herodes, no el chiquito, sino el hijo de Herodes. Él tenía varios hijos, sobrevivieron 3 que heredaron el trono, pero no los quiero enredar. Tal vez el texto se refiere a Herodes Antipas. Y estos son los personajes. Hay muchos elementos que podríamos analizar ahí, y como están en constante guerra con Jesús, quieren, como nos decía ahorita Milena, agarrarlo en una mala palabra. Entonces le decían: si este dice que paguemos impuesto, es un enemigo nuestro, porque ¿cómo así que le vamos a dar todo nuestro trabajo al imperio? Y si decía que no obedece al rey. Entonces Jesús estaba como entre la espada y la pared. Claro, lo querían, como dice el texto, era una pregunta capciosa.
Que Limar Vargas Restrepo, que siempre está con nosotros a esta hora, dice que la frase que más le llama la atención, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle el primer lugar siempre. Feliz tarde. Nos dice otra persona, soy Yasmín y me lleno del Espíritu Santo escuchándolos. Me llama la atención, Dora González nos escribe: sabemos que dices la verdad, maestro, tú enseñas de veras el camino de Dios, pero Jesús conocía su hipocresía. Bueno, muy bien. Jesús, que conoce el corazón de todos los hombres, entonces se dio cuenta de esta hipocresía. A reglón seguido viene la pregunta: maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente. Miremos el término con que estos fariseos y partidarios de Herodes llaman a Jesús maestro. Y además no le quitan el título. Para ellos Jesús no era un maestro, pero Jesús era reconocido así públicamente. Entonces ellos lo llaman así. No pensemos que los fariseos eran malos. No. Habían unas doctrinas de algunos fariseos que estaban... que habían sido malentendidas. Eran como muy apegados a la ley. Muy apegados, entonces se perdía el espíritu de la ley. O sea, yo cumplo la ley o hay que cumplir la ley, pero ¿por qué la cumplo? ¿O para qué la cumplo? ¿O para qué me sirve a mí? ¿O para qué le sirve al mundo que yo cumpla la ley? Entonces no había la pregunta ¿por qué? Sino simplemente cumpla. Entonces no eran malos. E incluso tenemos a Nicodemo, que lo vimos en el ciclo pasado del Evangelio de San Juan. Era un fariseo, ¿sí? O sea que hemos malentendido la palabra, porque cuando alguien le dice por ahí, hay mucho fariseo, mucho o sea, fariseo, como mucho traidor. Sí, pero incluso hay autores, yo creo que esto lo dije una vez, hay autores que dicen que Jesús era un fariseo, por su conocimiento de la ley. Maestro de la ley. Sí, pero no quiere decir que sea malo. Algunos de los fariseos interpretaron mal la ley y asumieron mal la ley, pero eso era una costumbre pues de familia. Bueno, estos hombres herodianos y fariseos entonces le hacen la pregunta: ¿está permitido o no pagarle tributo al César? Entonces aquí hay una pregunta muy difícil para Jesús, como muchas preguntas capciosas de los fariseos. ¿Pagamos al César? Si él decía que no, es como si nosotros en la iglesia dijéramos, no paguen impuestos, ¿cierto? Eso es un deber ciudadano. Entonces eso era un deber con el imperio, aunque fuera injusto, porque se quedaban con todo el trabajo de los campesinos, de los artesanos, de los que menos ganaban. Había que cumplir con el deber ciudadano. Entonces, si Jesús decía no paguen, estaba llevando al pueblo que lo seguía a él a una desobediencia y una revolución social. Entonces, esta pregunta es muy difícil. Y si decía pagamos, entonces estás de parte del imperio. No querés a tu pueblo, sino que estás de parte del imperio. Bueno, 312-279-0170. Lo que más me llama la atención es la respuesta que Dios les dio y la sorpresa de estos a la respuesta de Dios. Marcela de Belén nos escribe: pero Jesús conocía su hipocresía. Les dijo, a mí me llamó la atención este versículo. Tenemos por aquí el audio de Daniela, que siempre está con nosotros en la Lección Divina. Buenas tardes, Padre. Espero todos se encuentren bien y en presencia del Señor. A mí me llamó la atención donde dice: se lo llevaron y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que tiene? Y le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y él los dejó admirados por su respuesta. A mí en la reflexión, pues yo reconozco que Jesús ve la falsedad del corazón humano de los hombres. Sabe que es una pregunta claramente engañosa que busca ponerle una trampa. Sí dice que hay que dar limosna al César o impuesto al César. De alguna manera va a confrontar a aquellos
que dicen que solo Dios lo es todo en la vida. Concretamente, los fariseos, por el contrario, sí dice que no hay que dar impuestos al César. Agradará a los fariseos, pero se pondrá en contra de los herodianos. Entonces, a mí me deja de reflexión que podemos reconocer la maldad del corazón de los hombres en nuestra vida, y en nuestra vida que aquella persona que nos lisonjea, que nos adula y que nos alaba permanentemente de manera probable, no es amigo confiable. Una persona amiga es quien te confronta en tu cara tus defectos y tus limitaciones. Pero aquel que te lisonjea o adula enfrente de todos, probablemente te va a juzgar tus actitudes y murmurará de ti a tus espaldas. Entonces, por eso respetemos a Dios lo que es de Dios. Hoy en nuestra vida tenemos que reconocer que también el mundo profano y el mundo divino marchan por orillas distintas. Si bien pueden ser paralelas, pero nunca se juntarán. A veces aplicamos la lógica del mundo y la lógica de Dios. Es cuando nos equivocamos en la iglesia. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Creemos que para evangelizar se necesita sobre todo poder económico o poder social. No es verdad. Para evangelizar necesitamos fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, con mucho amor. Y lo más importante, no es actuar con la lógica del mundo. Lo más importante es actuar con la lógica de Dios, la lógica espiritual. Eso fue todo, Padre. Que tengan una bendecida tarde. Dios los bendiga. Bueno, muy bien, gracias a Daniela, que siempre nos trae una reflexión muy linda, muy profunda y muy elaborada sobre la palabra de Dios. Gracias a ella y a todas las personas que se comunican con nosotros. Lo pueden hacer también a través del 312-279-0170, 312-279-0170. Y Dolia se comunica con nosotros y dice que le llama la atención: maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el que dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que enseñas con toda la verdad a vivir como Dios quiere. Y luego vuelve y escribe: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús actúa de una manera arbitral, nos invita a cumplir con cada uno de los deberes respetando la autoridad, sin olvidar que Dios es absoluto. Claro, miremos este comentario. Sí, Jesús no se apasiona por ninguno de las dos partes, no. Él sabe que hay un deber humano y también hay un deber con Dios, ¿sí? Yo quiero que leamos aquí en el texto. Entonces, Jesús pregunta: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Entonces, esta moneda tenía una inscripción que decía: César Augusto, Tiberio, hijo del divino Augusto. Entonces, se tenía al emperador como un ser divino y él sostenía el imperio a base del impuesto que pagaban estos judíos. Y acuérdense de los publicanos. ¿Por qué eran tan repudiados los publicanos? Porque aparte de que cobraban este impuesto para Roma, también ellos cobraban más de la cuenta y se quedaban con parte y el resto lo dejaban a Roma. Entonces yo creo que Jesús aquí tiene un mensaje claro para los discípulos y para quienes los están escuchando. Claro, hay que deshacernos de la injusticia, de las injusticias que nos hacen, pero hay que cumplir con las leyes y hay que cumplir con las normas. No todas las normas son moralmente válidas, pero en ocasiones hay que cumplirlas. Bueno, quien nos quiera escribir, 312-279-0170. Yolanda se comunica con nosotros y nos dice que le gustó mucho. Nosotros sabemos que eres hombre veraz y que no atiendes respetos humanos. Bueno, muy bien. Estas son las palabras de los fariseos y los herodianos, como tratando de halagar delante de los demás a Jesús. Pero miren esto que dice acá: entendiendo Jesús
su hipocresía, o notando su hipocresía, es decir, que todas estas palabras que ellos dijeron, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, que no tratas de adular a los hombres. Entonces miremos que Jesús se da cuenta y dice que notó su hipocresía. Y los mismos fariseos y herodianos dicen, escuchen esto, no trates de adular a los hombres, cosa que ellos están haciendo, ellos están adulando a Jesús. Y ellos no creen en esas palabras que ellos mismos dicen. Pero Jesús se da cuenta de esa hipocresía, porque él mismo les hace esta pregunta. Escuchen, ¿por qué me ponen una trampa? Y yo no sé si ustedes han consultado bien el término, por ejemplo, Satanás, en la Escritura, que quiere decir aquel que hace caer, aquel que pone zancadillas, que hace caer, y que luego me acusa porque me caí, ¿cierto? Como aquel con el que me invita a hacer algo malo, yo le digo, listo, hagamos eso que está mal, y después ese va y me acusa. Ese es Satanás. Por eso dice acá Jesús, ¿por qué me ponen una trampa? Y esas son las palabras también que usa Jesús con Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, tú no puedes morir, a ti no te puede pasar eso. Y Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás. Es decir, el que hace caer, el que pone zancadillas y después me acusa. Quien nos quiera llamar al 331-6087 y nos diga cómo le llega esta palabra a su vida. Qué rico que nos llamen, 331-6087. ¿Cómo nos llega esta palabra a nuestra vida hoy? Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Padre, mi respeto, le habla Juan Carlos Muñoz desde Gualandalles. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué más pues? ¿Bien ustedes? Bien, gracias a Dios, Juan. ¿Mucha cuarentena todavía? Sí. Ah, bueno, Juan, eso es importante que nos cuidemos. Claro que sí. Bueno, Juan, contanos un poquito sobre este texto. No, me deja asombradísimo. Y usted ha acabado de decirlo, me lo quitó de la boca en el versículo 14a. Esa forma, esas serpientes, como le preguntan a él, maestro, sabemos que eres sincero y no te preocupas de quien te oye y ni te dejas influenciar por él, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Mejor dicho, con esa frasecita, ese parafraseo, con esa introducción, con esa introduccióncita, con ese venenito, ahí se veía precisamente lo que eran ellos y qué intenciones llevaba. Y menos mal, pues nuestro Señor se percató de todo, porque si Jesús dice que hay que pagar, los fariseos lo desprestigiarían ante el pueblo, y si afirma que no, los partidarios de Herodes lo harían detener por los romanos. Entonces, qué sabiduría la de nuestro Señor, que, mejor dicho, fuera de palabras, pero como le digo, haciendo énfasis en ese versículo 14, qué veneno el de esa gente. Digo yo, qué pesar, que esa inteligencia que tienen como pueblo y como raza, lo hubieran utilizado así para matar al Redentor del mundo. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, y bendita sea esta lección divina en esta tarde, Padre. Gracias, Juan. Muchas gracias por llamarnos. Ángela Gutiérrez desde el Carmelo en Itagüí dice, debemos pagar impuestos. Dios nos enseña que cada cosa en su lugar. Debemos cumplir con nuestros deberes y obligaciones como ciudadanos y religiosos. Dios los bendiga. Sobre lo que acaba de decir Juan, me parece muy interesante, porque un pueblo que adula con la lengua, que alaba, que dice cosas bonitas, que reconoce cosas buenas en Jesús. Pero y me no recuerda, ¿cómo? Pero no con el corazón. Pero no con el corazón. Y eso lo toma Jesús del profeta Isaías, eso está en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Y que Jesús lo repite en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Muy duras esas palabras, pero verdad. Tenemos llamada. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Habla con Marta Cecilia de la América. Marta, ¿cómo ha estado? Ay, súper bien, desde que estemos con Dios y escuchando esos programas tan lindos, estamos bien. Qué bueno, Marta Cecilia, muy rico. Marta, contanos un poco de este evangelio de hoy tan lindo. Sí, pues yo lo concluyo como muy personal, ¿cierto? Sí, claro. Digo yo, Padre, que a nosotros se nos olvida, a los humanos, que a Dios no lo podemos engañar y que
por más que queramos envolverlo, fingirle, Él conoce cada cosa de nosotros. Si Él nos hizo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. No se nos puede olvidar que a Él no lo podemos engañar nunca. Padre, Mi Dios le pague. feliz tarde y qué rico. Vamos todos para adelante, para atrás ni mirar atrás, para nada. Claro que sí. Un abrazo, Marta. Dios me la bendiga. Otra persona nos escribe por aquí atrás del 312-279-0170. A mí me dice que debemos ser justos en todo lo que hagamos. Muy bien. Acordémonos, ahora que Marta nos llama y nos dice que es que podemos engañar a todo el mundo. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Estamos hablando de que Jesús conoce los corazones de sus interlocutores y podemos engañar a todo el mundo, menos a nosotros mismos y a Dios. Acordémonos de cuando Dios elige a David. El Señor conoce el corazón, no mira la apariencia, no mira que David es el más pequeño de la casa, no. Ni Él mira siquiera el corazón. profeta pensaba que iba a elegir a David. Claro. Ni siquiera el papá de David. Eso, ni siquiera Jesé llamó a David a que se presentara a Samuel. Entonces, Dios mira el corazón. Tenemos esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Con quién hablamos? con Andrea. Andrea, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios, Andrea. Bueno. ¿Desde dónde nos llamas? Desde la oficina en estos momentos. Ah, bueno, muy bien, Andrea. Contanos un poquito de este texto. Lo que más me encanta, dame un momento que estoy con un cliente. Lo que más me encanta, padre, es que realmente Jesús era un hombre muy inteligente, no se dejaba tentar, era un hombre muy sabio. Él pidió tráigame un denario, él ya sabía que habían unas leyes establecidas, igual también las respetaba. Entonces su habilidad para responder, para ser amable, cortés, igual enseñar, me parece es lo que más admiro de él, esa rectitud y como esa capacidad de seguir dentro de lo que es, así fuera difícil, pero no se dejaba tentar. Claro que sí, la sabiduría de Jesús. Tremendo. Sí. Un abrazo, Andrea. Gracias por llamarnos. Feliz tarde, chao. Bueno, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Un abrazo muy especial y que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde en la Lección Divina. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios.